Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Lu Music y quédate en este vídeo porque se viene interesante, ya que vamos a estar escuchando, reaccionando, analizando en directo contigo por primera vez cómo canta nuestro Dimas en español en la canción El amor en ti. Bueno, primero te pongo un poco en contexto. Si no me conoces, además de suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos, decirte que yo soy director de coro y de orquesta titulado y tengo muchos años de experiencia en el canto. Entonces mis reacciones van un poco en ese sentido más lírico, más de la técnica, más desde mi punto de vista de director. ¿Vale? Y por otro lado, decirte que la mayoría de mis reacciones, como es normal, por derechos de autor, no son monetizadas. Entonces, si te apetece apoyarme en el canal, tienes un link en la descripción. Vale, vamos con el vídeo directamente. Ya conoces a Dimas Kudaibergen, cantante kazajo. Y bueno, pues muchos diers, que yo ya casi soy dier prácticamente. No lo soy todavía, pero ahí estoy en el camino. Bueno, pues solicitaban, ¿no? Y Dimas escuchó que cantara alguna canción en español. Y bueno, ya sabéis que Dimas no es español, es kazajo, ha cantado en muchísimos idiomas, en francés, en inglés, en kazajo, en ruso y en muchos más que me dejo, pero nunca había cantado en español. Había cantado en español quizás con Andrea Bocelli, en algún videíto pequeño, alguna cosa pequeña que había hecho y alguna otra cosa, pero nunca había cantado en español. Y a ver qué pasa. Vamos a verlo porque es verdad que se arma un poco de revuelo que ahora te voy contando. Venga, vamos con ello. Vale, con esa capa. Bueno, de primeras vemos una voz de barítono de Dimas, ¿no? Todavía no sé si ha cantado en español o no lo entiendo muy bien, la verdad, pero tiene un registro ahí grave en la octava de abajo y leemos con una capa, ¿no? Interesante. ¿Has oído eso? Aquí. Yo no llego a eso, ¿no? Aquí. El mundo cuida, no sé qué. El mundo cuida. Ha dicho algo así, ¿no, chicos? El mundo cuida. Bueno, ahora vamos a hablar de su español. Voy a escuchar un poco más. Vale, vale. A ver, vamos a ir comentando poco a poco porque se viene interesante. Quédate hasta el final, de verdad, ¿eh? La voz muy elegante, muy operística, pues me recuerda, no sé, alguna escena de ópera así entre caballeros, algo dramático, ¿no? Con su voz muy elegante, con un timbre muy bonito, un poco de vibrato de vez en cuando, y ya te he dicho que sobre todo se ha centrado en el registro grave. Luego tenemos el tema del idioma. A ver, vamos a abrir el debate. ¿Se le entiende o no se le entiende? Porque, bueno, ha salido en muchos lugares que sí que mucha gente ha dicho que no se le entiende, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también de dónde viene cada uno y él es de dónde es, que es kazajo, y evidentemente su idioma natal no es este. Y es más, todo cantante, como ya sabes, tiene un profesor de ese idioma, ¿no? Pues, por ejemplo, yo en mi carrera de canto y de dirección he tenido un profesor de alemán, he tenido un profesor de francés, he tenido un profesor de inglés, he tenido un profesor de italiano, ¿no? Y se centran en la fonética. Me imagino que Dimas habrá tenido ese profesor, aunque es verdad que no está muy puro ese español, ¿eh? La verdad. Puedo comprender que estas tormentas negras son Por ejemplo, ahora ha dicho estas tormentas negras, creo que ha dicho, si no me equivoco. Corrígeme en comentarios, si no ha sido así. Pero creo que ha dicho estas tormentas negras y la verdad es que no, la dicción no es del todo buena, vamos a decir, ¿no? parte de un fin
e che abbracciarlas todas para renacer, encontrarle los que hayan sido la ver. La verdad es que la voz es como de un barítono de ópera, ¿eh? Me ha hecho gracia porque cuando hemos visto por ahí el público, es como que el público estaba como expectante, ¿no? Entiendo que el público, la mayoría de los latinos, vamos a decir, me incluyo, siendo español, estábamos esperando una canción así en castellano, en español. Yo les veo así como a muchos, como sí, animados, pero no sé si les pasa también que no lo entienden o no sé, la verdad, no me voy a poner a especular, pero bueno, vamos a seguir. Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin, hay que abrazarlas todas y la besaros, alegría en las almas, paz. He oído algo de la luz y de las almas. No estoy seguro, no estoy seguro. Vamos a ser sinceros. ¿Tú le entiendes o no le entiendes? Quiero que me dejes en comentarios si le estamos entendiendo, además, o no le estamos entendiendo. Y no vale tener el texto al lado o no vale haber escuchado 10 veces la canción, no, porque si vamos a un concierto lo escuchamos una vez y ya está. Dime en un comentario si le entiendes o no, ¿vale? Wow, qué bonito. ¿Y esto, chicos, qué es? ¿Su doble o qué es? ¿Qué es? O sea, a ver. Entiendo que esto es un clip o algo, ¿no? Algo grabado así. ¿O qué? O Dimas tiene un gemelo y no me he enterado. Ahí con los móviles. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero es, ¿qué pasa? Entiendo que alguien está haciendo de doble. Ahora mismo el de negro es doble o algo así. No sé qué. No sé. Me estoy flipando, estoy alucinando. Y luego, por otro lado, entiendo que sale como ángel o algo así, como una dualidad, como algo diferente de lo que acabamos de escuchar, en una tonalidad totalmente aguda, en un registro, mejor dicho, totalmente agudo, afalsetado, arriba, como ya estamos acostumbrados de Dimas, que es súper espectacular ese registro, ¿no? O sea, ha despertado la canción, vamos a decir. Es como ¡pa! Estridente, ahí duro, pero al mismo tiempo con su personalidad, con su dulzura. Ya, como siempre decimos, chicos, el uso de las manos que hace él, ¿no? O sea, el expresar con las manos es muy de él, de Dimas. Seguimos. Mírala los dos. Bueno, este vibrato tan bonito, ¿no? Que hace él, ¿no? Tan característico de Dimas. No sé, en cuanto al idioma, yo sigo sin entender del todo. Intento hacerlo, ¿eh? O sea, estoy ahí con el oído para ver qué palabras le cojo, pero no llego a entender del todo. No sé si te está pasando a ti también. A ver, al final, chicos, es algo... evidentemente es una crítica porque un cantante cuando canta en otro idioma tiene que tener una buena dicción y una buena fonética, esto es así. Pero evidentemente hay que entender que él viene de donde viene y esto es un idioma trabajado por él, ¿no? Pues como yo he trabajado el ruso o he trabajado el chino cuando he cantado o he trabajado el francés, que no he llegado a hacer el 100% como un nativo, pero bueno, yo sí que echo de menos otro nivel, vamos a decir.
Muy bonita esta frase. Muy parecido porque lo está repitiendo todo. Entonces voy a seguir directamente. Creo que ahora entra el otro, el grave, a ver qué pasa. Espera. Yo estoy alucinando. Yo esperaba que entrara otra vez el Dimas de negro, pero que hay un tercero, chicos. Esto seguramente es un juego de metáforas de la historia o algo así, seguro, que no estoy pillando. Si sabes más, por favor, compártenos en comentarios y así entre todos pues nos nutrimos, ¿no? De repente, el Dimas de negro, Dimas de blanco ha acabado una frase muy bonita, espectacular, así como... Iba a decir con bemoles, pero tiene como la frase anterior ha sido como diferente, modulada, vamos a decir. Y a ver ahora qué nos depara el de rojo. Parece que más agudo todavía, ¿no? Lo de la gente y los móviles es alucinante, ¿eh? O sea, chicos, estamos volviendo a un mundo increíble. Parece que lo vemos todo a partir de una pantalla. Esto es impresionante, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos pasando de todo esto. Hace poco que fui a un concierto, no podía ver de los móviles. No podía ver. Increíble, ¿eh? Pero cierto. Por cierto, aprovecho este momentito para que si te está gustando el vídeo, déjame un buen like. Y por cierto, suscribirte al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Si te está gustando este vídeo, si te gustan las reacciones musicales, Dimas, que lo he analizado muchas veces, la divulgación musical, el canto, los coros, pues te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita, porque así YouTube te avisará de cuando subamos nuevo vídeo. Y estamos subiendo vídeos todas las semanas, así que no te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando y aprendiendo. Suscríbete y activa las notificaciones y la campanita. Venga, seguimos con nuestro Dimas. ¿Esto es español? Me está pareciendo como un idioma... A ver, ¿qué digo? Voy a decir de... Asia oeste de Asia. Me está pareciendo, ¿no? Me lo está pareciendo. Interior. Vale, espérate, a ver, estamos teniendo un cuarto Dimas que está apareciendo por detrás, que está en tirantes, ¿no? Bueno, a ver, por hacer un resumen, hemos tenido uno de negro que... con una voz de tesitura grave, uno de blanco con una tesitura más arriba y uno de rojo, a mi entender, que no hacía tanto texto, sino más coros, que tenía incluso un poquito más que el blanco. Y ahora un poquito más, el que aparece aquí un poco más rapeando, como está siendo. No es rapeando, pero es un poco más, ya sabes, parlato, hablado. Que mi corazón... Que alguien me explique esto, chicos. Que alguien me explique esto, por favor, porque no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. A ver, musicalmente está siendo como increíble, ¿no? Está siendo una explosión todo. 4 personas cantando, 4 Dimas, a mi entender, cantando a coro, con uno con la voz cantante que es increíblemente aguda, muy arriba, muy dura, muy brillante, vamos a decir. Pero lo que no estoy entendiendo nada es que estamos teniendo 4 Dimas, o sea, entiendo que 3 son dobles. Aclaradme esto, por favor, los que habéis estado en concierto, porque no entiendo mucho. Los 3, los otros... O sea, ¿hay 3 que son dobles, que son muy parecidos a Dimas y cantan así? ¿O qué está pasando? ¿O esto está grabado? No, estoy un poco... Me siento perdido, la verdad. ¿O es todo, ahora que está tan de moda, inteligencia artificial? Igual lo es, igual lo es. ¡Que mi corazón!
vemos a todos dándolo todo, el escenario con fuego y todo. Parece esto como realmente como una explosión. No tengo mucho que analizar, la verdad. El caso es que estamos escuchando como un coro, ¿ves? Siempre decimos, ¿dónde están los coros? ¿Dónde están los coros? Pues mira, aquí, yo que soy director de coro, pues me gusta realzar, ¿no? Esto es un coro, ¿no? Estamos 4 personas cantando a la vez y 4 voces diferentes. Esto es como un coro, con una voz súper aguda del Dimas solista, vamos a decir, y súper brillante, que nos está dando como ahí la lucidez de todo esto, ¿no? La luz de todo esto. Vamos a acabar. Y ahora vuelve a lo del principio. Vuelve a lo del principio. A ver, a ver. Mira los dos cantando. A esto tiene que tener un juego seguro, seguro. Pasa que estoy viéndolo por primera vez y no entiendo del todo. Al principio pensaba que eran 2, pero explícame por favor en comentarios si tiene algún juego todo esto en la historia, porque seguro, seguro que sí. Ole ahí. Bueno. Está bien, está bien. Mira, le vamos a dejar aquí al Dimas al último. Y hemos acabado como una pequeña cadencia de él, improvisada. Un poco jazzística y así. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? A ver, yo tengo como diversas opiniones, ¿no? Siempre admiro muchísimo la voz del gran Dimas. Estoy un poco perdido porque no sé qué ha pasado exactamente, así que espero tus comentarios para aclarármelo, ¿no? Luego leeré un poco a ver qué pasa. Pero por un lado tenemos una voz espectacular, como siempre, una voz muy completa desde abajo hasta arriba, que eso es súper valorable, es lo que define además. Pero por otro lado, la verdad es que no me he enterado de nada de la dicción del texto porque es muy difícil entender. No sé si te ha pasado a ti, pero es normal, ¿no? Que al final que es una persona que no ha estudiado español o lo está estudiando ahora y que nos ha cantado en español. Esto es como si yo me pongo ahora a cantar en kazajo, pues no hay quien me entienda, aunque tenga un profesor 2 meses, 3 meses, pero necesito más trabajo. Entonces eso me ha pasado un poco. Compárteme en comentarios si tú tienes un poco la misma impresión, porque no he entendido muy bien el texto. Entiendo que por el título de El amor en ti, pues ya sé de qué va, ¿no? Hemos hablado de almas, de amor, de incondicional, me parece que he oído por ahí la palabra, o inocente o algo así. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si así ha sido, déjame un buen like y por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como ya sabes, estoy muy comprometido con mi misión de ayudar y hacer felices cada día a miles de personas, a muchísimas personas mediante la música, y lo hago con vídeos como este, divulgación musical, reacciones musicales y más, sobre todo, canto, coros y muchísimas otras cosas más que vendrán. Así que para no perderte los próximos vídeos, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita, ¿vale? ¿Qué decir? Bueno, pues me ha gustado en general, es decir, que me ha gustado, pero no he entendido la letra y me he perdido un poco con la historia, la verdad. Así que te espero en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Acuérdate de suscribirte y, por cierto, déjame en comentarios si quieres que reaccione si tienes, bueno, he reaccionado a muchísimas Dimas, pero si quieres que reaccione a otra y tienes alguna recomendación, me la dejas en comentarios. Nos vemos en el próximo. Que tengas un feliz día. Chao.